Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Espero que todos estén muy, pero muy bien. En esta ocasión, nuestro equipo de trabajo, que se encuentra conformado por Said Bocanegra, Cristian Blanco, Laura Cortés, Valentina Movilla, Andrea Quintero y mi persona, Josué Pavón, vamos a tratar la introducción y la construcción de un argumento corto basados en el libro Las claves de la argumentación de Anthony Wexon, tratando la introducción y unidad 1. Iniciamos con la introducción. Y cuando empezamos a leer la introducción nos encontramos con un título que es muy, muy apropiado. Y este título es una pregunta. Y la pregunta es ¿por qué argumentar? Pero ¿por qué es apropiada? Sencillamente es apropiada porque cuando empezamos a leer la introducción nos damos cuenta que la respuesta se encuentra completamente resuelta. Entonces tenemos que antes de dar respuesta a esa pregunta, el texto nos plantea que hay unas interpretaciones equívocas de argumentar, siendo la primera que muchas personas piensan que argumentar es la exposición de prejuicios y esto les parece muy desagradable e inútil. Y además no nos quedamos allí, sino el libro no se queda allí, sino que hay diccionarios que definen mal a argumentar. Lo definen inclusive como una disputa, en cierto, siendo esto un argumento mientras discuten, pero una discusión verbal es muy común, pero no presenta la esencia de un argumento. Es decir, una persona puede utilizar argumentos mientras está discutiendo, pero en realidad allí no está la esencia de argumentar, por lo que tenemos que borrar esas ideas de nuestra mente. Entonces tenemos la siguiente pregunta: ¿qué es en realidad argumentar? Y argumentar en realidad es dar un conjunto de razones en apoyo de una conclusión. Esto es igual a apoyar ciertas opiniones con razones. Además, tenemos que es defender con razones válidas y certeras las opiniones que se han concluido. Y por último, tenemos que no es una mera reiteración de las conclusiones. En su lugar, ofrece razones y pruebas. Como ejemplo, para ser más explícito eso que está allí plasmado, tenemos entonces el siguiente ejemplo. Una persona dice: el fútbol es el mejor deporte del mundo. Esta persona no va a utilizar una reiteración de conclusiones, sino que va a utilizar razones y pruebas. Entonces ella dice lo siguiente: desde 1895 muchas personas han enfocado su mirada en el fútbol, siendo este un deporte que se ha convertido en la atención del mundo entero, convirtiéndose en millones de personas que han enfocado su mirada en el fútbol. Es por esta razón que en el 2007 se notificó que los estadios que inclusive tienen capacidad de 100.000 personas se quedan cortos en boletos, se quedan cortos en asientos, porque gran es la demanda. Esto es un estudio basado en Harvard. Además, la Universidad de Harvard en 2007 también informó que es un deporte rey en muchísimas naciones como España y muchísimas diversas otras naciones como Brasil, etcétera. Ese es una, esa es la esencia de argumentar. Pero además tenemos que la introducción nos plantea esa respuesta al por qué argumentar. Y es sencillamente algo que se encuentra textualmente allí, lo hemos plasmado aquí, dice: no es un error tener opiniones, el error es no tener nada más. Es decir, yo creo una opinión, creo una idea en mi mente, pero yo necesito algo más, necesito esos argumentos que puedan sostener mi opinión, que puedan sostener mi idea, porque si no tengo nada más, si lo que creo es una reiteración de mi opinión, entonces mi idea va a ser como este burrito de aluminio y la reiteración van a ser ese apoyo, esa base, y por lo tanto sin tocarlo con solo un soplo, eso va a caer. Con algo que una persona me diga, eso va a caer porque no tiene buenos argumentos. Pero tenemos también, el libro nos presenta los argumentos débiles, que son argumentos pero que no son muy sólidos, que no tienen una razón muy sólida. Entonces llega otra persona con un argumento más fuerte, con un argumento más sólido, y lo que hace es derribarnos ese argumento. Entonces además tenemos los argumentos sólidos, las razones sólidas, y que además personas pueden venir con otros argumentos, nos pueden tratar de quitar, como vemos aquí en la imagen, pero ese argumento, ese ensayo no va a caer. Además tenemos que la introducción nos plantea de la unidad 1 a la sexta el argumento corto. Y se habla de que el argumento corto es muy esencial porque primeramente iniciamos como el bebé gateando, luego damos pasitos y luego damos pasos largos. Es decir, yo comienzo con el argumento corto y luego paso al argumento largo, pero esto es paso a paso. Y además tenemos la unidad desde la séptima hasta la novena, que se tratan pasos de los ensayos basados en argumentos. Espero que estén disfrutando de la exposición. Los dejo con mi compañera siguiente. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Said Eduardo Bocanegra Torres y el día de hoy
voy a hablarles de la estructura del libro. Continuaré explicando en base a lo que mis compañeros habían hablado anteriormente, pero hablaré específicamente de la estructura del libro. La estructura del libro inicia con la exposición de argumentos simples, es decir, argumentos pequeños, los cuales llegan a los ensayos, es decir, la formación de argumentos simples uniéndose forman ensayos. Lo que difiere que los capítulos 1 y 6 se refieren a la composición y evaluación de estos argumentos cortos, lo cual ofrece razones y pruebas de una manera breve, es decir, explicaciones pequeñas, de maneras leves, usando pocas frases, pocas palabras, por así decirlo. Tenemos los argumentos cortos. Son comunes ya que forman parte de nuestras conversaciones diarias frecuentes y los argumentos juntos forman argumentos largos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estos argumentos cortos forman de nuestra vida. Estos argumentos los utilizamos más frecuente en nuestras vidas. Es decir, que estos argumentos, al unirlos, llegan a formar un argumento largo que es difícil ya de entender. Los argumentos cortos forman ilustraciones de forma común, es decir, que no es raro utilizarlos como errores en argumentar, ya que un argumento largo es más difícil de identificar, como ya lo había dicho anteriormente, las cuestiones y problemas principales, es decir, el problema. Los capítulos 7, 8 y 9 tratan de los ensayos en argumentos, es decir, que a partir de argumentos, como había dicho anteriormente, se formen los ensayos. El capítulo 7 se refiere al primer paso, que es investigar la cuestión, es decir, conocer, explorar el problema como tal. El 8 se basa en los puntos principales y el 9 agrega todas las reglas específicas, es decir, casi todo lo anterior, y todo depende de estos capítulos, de este capítulo. Ya que en un ensayo hecho de argumentos combina y forma los tipos de argumentos cortos, es decir, le he dicho anteriormente, argumentos pequeños o cortos ya pueden formar un ensayo. Y el capítulo 10 concierne a la falacia, es decir, los argumentos conducen a un error por la brevedad que tienen estos. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Profesora María Niebles, hasta luego. Buenas, mi nombre es Sandra Quintero y yo les voy a hablar un poco sobre el capítulo 1 que recibe el nombre de la composición de un argumento corto. Aquí básicamente les vamos a hablar sobre unas reglas generales para poder realizar este argumento con éxito. Yo les voy a hablar sobre las dos primeras. Primero tenemos el distinguir entre premisas y conclusión. Al iniciar un argumento, tú te tienes que hacer la pregunta, ¿qué estoy tratando de probar y cuál es mi conclusión? Recuerda que la conclusión es la afirmación en favor de la cual usted está dando razones y las premisas son las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones. Como pueden ver, son muy diferentes, pero para explicarles mejor les voy a mostrar unos ejemplos. Primero tenemos esta broma de Winston Churchill que dice, sea optimista, no resulta de mucha utilidad ser otra manera. Aquí podemos ver obviamente que es un argumento porque Churchill está dando una razón para ser optimista y su premisa es no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Pero no todos los argumentos son así de sencillos, hay otros que son más complicados y por eso les voy a mostrar otro. Aquí para contextualizarlos, Sherlock Holmes tiene que explicar una de sus conclusiones clave en la aventura de Silver Blaze y esta dice, un perro estaba encerrado en los establos y sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Aquí tenemos dos premisas, una que es explícita y una que una puede inferir. La explícita es que el perro no ladró al visitante, pero la que una puede inferir es los perros ladran a desconocidos. Estas dos premisas juntas implican que el visitante no era un desconocido. Cuando usted utiliza argumentos como un medio de indagación, puede comenzar a veces tan solo con la conclusión que quiere defender. Antes que nada, expóngala con claridad. Si quiere tomar a Churchill y seguir sus palabras y arguir que debemos ser verdaderamente optimistas, dígalo así de explícito. Entonces, pregúntese a sí mismo, ¿qué razones tiene que extraer esa conclusión? ¿Qué razones puede dar para probar que debemos ser optimistas? Como segunda regla tenemos presentes sus ideas en un orden natural. Usualmente los argumentos están escritos en dos párrafos, entonces pueden hacerse de dos maneras. Puede hacerse de que la conclusión vaya seguida de sus propias razones o que primero explique sus premisas y luego al final pues ponga su conclusión. De igual manera, de la forma en que se haga,
tiene que hacerse en un orden natural en que el lector pueda entender. Aquí les tengo dos ejemplos para mostrarles estas dos opciones. Aquí tenemos un argumento corto de Bertrand Russell, y este dice: los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que del de la moral. En este pasaje, como pueden ver, está en un orden cronológico, está en un orden de que cada afirmación conduce naturalmente a la siguiente y cada frase de la cita está precisamente en el lugar que le corresponde. Pero ya aquí les tengo el mismo ejemplo, pero como en otro orden, como para confundir al lector, que dice: los males del mundo se deben por completo tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que el de la moral. La inteligencia se perfecciona fácilmente por métodos que son conocidos por cualquier educador competente, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún medio para erradicar los defectos morales. Aquí pueden ver cómo todo está en un diferente orden y para el lector es más complicado entenderlo. Las premisas no están entrelazadas naturalmente y usted tiene que leer 2 veces para comprender cuál es la conclusión. Entonces aquí ya les expliqué mis 2 reglas y bueno, sigamos con las siguientes. Buenas tardes, profesora. El día de hoy le voy a hablar acerca de la regla número 3 y número 4. La regla número 3 dice: parta de premisas fiables. Primero que todo debemos saber qué significa la palabra premisa y fiable. Premisa es la afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Y la palabra fiable significa y se utiliza para calificar a aquel o aquello que brinda seguridad, ofrece garantías o resulta confiable. Nuestro autor se enfoca mucho en decirnos que si las premisas no son débiles, nuestra conclusión va a ser débil. A continuación les voy a mostrar un ejemplo que nuestro autor nos expresa en nuestro texto. Dice así: nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? Ok, esta es una afirmación que el autor de esta premisa está dando como cierta. Pero no podemos decir que esta afirmación es cierta, porque no tenemos una justificación fiable. La regla número 3 de parta de una premisa también nos dice de que es fácil partir de una premisa fiable, porque conocemos la autoridad, conocemos muy bien los ejemplos y también este autor nos dice que si no estamos muy seguros de una premisa, no estamos muy seguros de la fiabilidad de una premisa, esta nos da lugar a realizar una investigación para descubrir dicha fiabilidad. A continuación les voy a hablar sobre la regla 4. Esta dice: sea concreto y conciso. El autor nos dice sobre esta regla que debemos evitar términos generales, vagos y abstractos. La elaboración de un texto denso solo hace que el lector se ahogue en un mar de palabras. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la redacción de un texto al momento de utilizar esta regla. Leo para ustedes. Para aquellos cuyos papeles involucraban primariamente la realización de servicios, a diferencia de la adopción de las responsabilidades del líder, la pauta principal parece haber sido una respuesta a las obligaciones involucradas por el líder, que eran concomitantes al estatus de miembro en la comunidad societaria y a varias de sus unidades segmentales. La analogía moderna más próxima es el servicio militar, realizado por un ciudadano normal, excepto que al líder de la burocracia egipcia no le hacía falta una emergencia especial para invocar obligaciones legítimas. Ok, a continuación les voy a leer de qué manera concreta y concisa se puede resumir esta información. En el antiguo Egipto, la gente común estaba sujeta a reclutada para el trabajo. Ok,
Esto es muy claro al momento de que debemos ser concretos y concisos al momento de redactar nuestro texto. Muchas gracias, que tengan. Buenas tardes, mi nombre es Laura Cortés y en este momento les voy a continuar hablando sobre las reglas generales para la composición de un argumento corto. La quinta es evitar el lenguaje emotivo. Se debe evitar caricaturizar la opinión de otro oponente para que tu argumento tenga validez. Se debe ser respetuoso y se debe ser comprensivo de la opinión que se tenga a pesar de que las opiniones no sean las correctas o no sean verdad. Se debe evitar el manejo de las emociones del lector para que tu argumento sea válido, porque esto puede llegar a hacer que tu argumento pierda fuerza y el lector lo que haga es que se confunda y se pierda en el objetivo que tú quieres llegar a mostrarle. El sexto es el uso de términos concisos. Se debe ser claro y se debe utilizar términos que sean sencillos para el lector para que él no divague y no se pierda en lo que tú estás queriéndole dar a entender. Se debe evitar la elaboración de algo muy denso. Esto puede llegar a que el lector, y es más, el mismo autor se pueda perder en un mar de palabras que al final no tengan ninguna comprensión y no te lleven a ninguna parte. Y se debe evitar los términos que sean generales, los términos que sean vagos y los términos que sean abstractos, porque esto puede llegar a que tu argumento se pierda y no se llegue al punto que tú quieres llegar y el lector no puede entender lo que tú le quieres demostrar. Mi nombre es Cristian Blanco Bonifacio y hoy les continuaré hablando acerca de la regla número 7 al momento de plantear un argumento corto. Y esta nos dice: use un único significado para cada término. ¿Cómo así? Ya que muchas personas tienden a dejarse caer por esa tentación opuesta de utilizar un solo término con diferentes sentidos. Y es aquí donde caen en esa falacia clásica de la ambigüedad. ¿Cómo así ambigüedad? Utilizar un término que puede ser interpretado de diferentes maneras. Entonces, a través de un ejemplo les vamos a explicar mejor esta parte. Las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales. Entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. Entonces, si nosotros analizamos este argumento, a primera vista podemos ver que es algo plausible o es válido, pero él está utilizando un término con diferentes sentidos. He aquí el error. Por ejemplo, aquí el término igual, en la primera premisa, se está haciendo referencia a algo idéntico, con características similares. En cambio, en la conclusión nos hablan de igualdad, es decir, todos aquellos derechos u oportunidades que se le tienen que dar a una persona. Entonces, una vez ya entendido estos dos significados diferentes, podemos reescribir nuestro argumento de esta manera. Las mujeres y los hombres no son física ni emocionalmente idénticos. Por lo tanto, las mujeres y los hombres no merecen los mismos derechos y oportunidades. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no se utilizó de manera ambigua el término igual. Sin embargo, este argumento sigue estando erróneo, no es un buen argumento, porque simplemente se está usando el mismo argumento anterior, original e insuficiente, pero aquí la insuficiencia al descubierto. Entonces también nos damos cuenta de que la conclusión no se apoya ni siquiera a la premisa. Y por último, tampoco hay razones que puedan mostrar que las diferencias físicas y emocionales tengan que ver con los derechos y las oportunidades. Y ya para terminar esta regla número 7, el autor en el texto nos plantea dos tips muy importantes. ¿Para qué? Para poder evitar esa ambigüedad en los argumentos. Entonces, el primero nos dice que defina cuidadosamente cualquier término clave que usted introduzca. Y el segundo es que hay que utilizarlo solo como usted lo ha definido. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.